Continuamos aquí en resumen y bueno, pues yo realmente me siento privilegiada de contar con la presencia del doctor Flores, antropólogo cultural y profesor asociado de Otis College of Art and Design. Bienvenido, profesor. Gracias por la invitación. Pues realmente este ha sido un tema que ha rebasado no solo la frontera mexicana, ¿verdad? Sino que ha rebasado, yo creo, ha cruzado el charco, digamos. Entonces, a mí me parece que podríamos retomar esta situación pues desde antes. Vamos a ver por qué tanto conflicto con los inmigrantes, y me gustaría saber su opinión y sobre todo, bueno, que nos sacara de algunas dudas, y le tengo varias preguntas. ¿Quiénes fueron los primeros inmigrantes a América? Bueno, los primeros inmigrantes, de acuerdo a la ciencia, fueron los que cruzaron el estrecho de Bering durante la última edad de hielo, que fueron los que eventualmente se convirtieron en los nativos del hemisferio occidental, desde norte hasta Sudamérica. ¿Ve? Pero después de eso hubieron otras migraciones. Hay gente que dice que los vikingos llegaron. Hay gente que dice que hasta hay una teoría que se está manejando que hasta los chinos también llegaron. Y eventualmente llega Colón, cuyo mérito estriba, si no es el primero o el segundo, no importa, es que reportó el encuentro de este territorio. De una nueva tierra, ¿verdad? Exactamente, y de ahí el famoso Nuevo Mundo, que no era nuevo nada. Ya estaba más poblado que nada, ¿verdad? Sí, entonces, pues no, obviamente estamos aquí de acuerdo que Cristóbal Colón, pues no fue el primer inmigrante, ¿verdad? Absolutamente no, definitivamente no. Aquí había gente para poblar todo el hemisferio. De hecho, estaba poblado, habían grandes civilizaciones, habían comunidades, habían culturas, habían lenguajes, es decir, era un mundo en sí mismo. A mí me llama la atención, Diego, ahorita en el corte comercial estaba platicando con el doctor y hablábamos precisamente de que el mundo siempre está en movimiento, doctor, porque si no, entonces tendríamos que decir que todos los hijos de Adán y Eva pues son inmigrantes. Absolutamente, es decir, está en nuestra naturaleza como seres humanos el movernos. Nos movimos al principio de nuestra humanidad de las praderas de África hacia Europa y Asia, después el estrecho de Bering, como dije anteriormente, pero ya de hecho en la religión, si vamos a ver, la primera migración religiosa para aquellos que siguen la Biblia como libro sagrado fue sencillamente una migración forzada, porque sencillamente Adán y Eva fueron forzados del paraíso a salir al mundo. Claro. Por lo tanto, si vamos a ver, de ahí empieza religiosamente hablando la primera migración forzada, que normalmente es lo que ocurre. La migración casi siempre es forzada. Así es. Oiga, quiero encontrar una diferencia, porque bueno, estamos viendo que el señor Donald Trump, la forma en la que dice o la que se refiere a los inmigrantes, como que deja entrever un poquito que se refiere más a los inmigrantes latinos, hispanos y básicamente mexicanos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre todos nosotros que somos, que entramos en ese grupo, con los inmigrantes europeos? El problema está en que, por supuesto, Trump no puede arremeter contra los europeos, los caucásicos, porque él pertenece a ese grupo. Por lo tanto, él no va a arremeter contra sí mismo. Y obviamente pues se siente en posición de autoridad porque supuestamente es el grupo que detenta el poder. Claro. Entonces obviamente no va a decir todos los inmigrantes, porque si dice todos los inmigrantes tendría que salir todo el mundo que no es nativo americano. O sea que nos podríamos quedar vacíos en este país, ¿no? Digamos. Pues por supuesto. Entonces claro, la situación es de que hay que buscar la forma de buscar el chivo expiatorio. Claro. Entonces, si no es el grupo de él, al que él pertenece, entonces es el otro. Y el otro casi siempre, en términos de la política de Estados Unidos, el otro casi siempre es de tez oscura, que habla una lengua diferente, que viene de una cultura diferente. El problema está en que en el caso de los Estados Unidos, pues la migración es global. Es global. No podemos decir este grupo es el único que ha migrado aquí. Todo el mundo ha migrado, incluyendo los antepasados del señor Trump, que si vamos a hablar de migración ilegal, estoy seguro de que hay esqueletos en su closet. Claro, de que le encontramos alguna tortillita por ahí, se la encontramos al señor, ¿verdad? Oiga, también le quería preguntar, bueno, ya con base en todo esto que nos está diciendo, sobre todo en la cuestión de que él se refiere a cierto grupo de inmigrantes a los que quisiera sacar de los Estados Unidos, los nativos americanos
¿también podrían hacer lo mismo con esa migración europea? No. ¿Por qué? Porque sencillamente al principio de la conquista, y la palabra te lo dice, conquista, Europa, los poderes europeos tomaron posesión de la tierra como si no tuviera dueño, lo cual no es cierto. Porque sí, la tierra ya tenía dueño. Había gente aquí que existía por milenios. Pero al crearse las naciones soberanas, en este caso los Estados Unidos de Norteamérica, se crea una nación soberana. Sin embargo, los Estados Unidos crea las reservaciones indígenas. Esas reservaciones son naciones soberanas. Y de hecho, muchas veces cuando se cruzan, a veces usted va por la carretera y dice, está entrando a la reservación tal o más cual. Claro. Usted está entrando a un país extranjero. Viviendo ahí, usted podría ser expulsado porque no está sujeto a las leyes de los Estados Unidos, sino a las leyes tribales. Y ese es el gran problema que hay. Mucha gente piensa que las reservaciones son simplemente una jaula dorada. No lo son, son naciones soberanas. Inclusive si el gobierno crea una carretera que pasa por la reservación, tiene que hacer un tratado con la nación para cruzar esa carretera. Y de hecho tiene que pagar arrendamiento por la tierra que está usando. La cosa no es tan simple. Claro. Sí, ¿no? Y de hecho hay muchas reservaciones indígenas todavía, o sea, en este país. Que bueno, que finalmente también ellos han peleado también por liberar de extranjeros su tierra, ¿no? Que no han podido, y va a ser muy difícil porque los Estados Unidos se han encargado de crear unas reservaciones de que ustedes allá y yo aquí. Entonces, tiene sus propias leyes, todo es libre y soberano, ¿no? Como cualquier país. Son naciones soberanas. Pero están eventualmente en una soberanía condicionada, porque eventualmente en caso de emergencia está supeditada a las leyes federales. Por ejemplo, en caso de seguridad nacional. ¿Ves? El ejército no puede entrar a una reservación simplemente pues porque quiera. No puede ni siquiera aterrizar un helicóptero sin permiso de la reservación. Pero si hay un caso de emergencia nacional, eso se convierte en ley de excepción y sí pueden entrar, porque es cuestión de seguridad nacional, de la integridad territorial de los Estados Unidos. ¿Qué tal? Pero sí, en ese sentido los indios, no, los nativos, perdón, las primeras naciones no pueden decir todo el mundo se va. Que le decían indioamericano, ¿no? Exacto. Al indígena, al nativo. Al nativo americano se le llamaba también el indioamericano, que es quienes preservan su cultura, sus raíces, todo lo que tiene que ver con la forma de vida desde el principios de este país. Si alguien tiene derecho a quejarse y a decir todo el mundo invadió, son ellos. Claro. Porque son los que tienen la preeminencia de tiempo. Claro. Llevan más tiempo aquí que toda la inmigración europea, que si vamos a tomar desde Colón, pues son que 500, 600, 700 años. Y por ejemplo, hablando de California, en ese caso a mí me llama la atención un poquito, porque cuando López de Santana vendió el territorio mexicano a los Estados Unidos, porque eso fue lo que hizo ese presidente, vender territorio, aquí mismo, antes era territorio mexicano. ¿En qué momento, por ejemplo, porque aquí en California hay muchas reservaciones indígenas, del indio nativo americano, cómo se apropian también de esas tierras cuando es más reciente, ¿no? Bueno, el problema es que, claro, California entra tarde a la Unión. Entra tarde, igual que el suroeste norteamericano, entran tarde a la Unión. Y el gran problema que hay es, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Porque esto era un estado, esto era un territorio completamente hispanoparlante. De hecho, la Constitución de California fue bilingüe hasta no hace tanto tiempo. Porque realmente la Constitución del estado tenía que servir a aquellos cuya estadía era permanente. Ellos no se movieron, la frontera se movió hacia el sur. Claro. Entonces ellos seguían siendo hispanoparlantes y todo, y por supuesto el problema era qué hacer con ellos. Eventualmente la Constitución, el idioma inglés se constituye en el idioma predominante, no oficial, porque los Estados Unidos no tienen idioma oficial. Los Estados Unidos no tienen idioma oficial, es el idioma predominante. Por la diversidad de culturas también que... No, porque el problema fue que durante la Guerra Civil los padres de la patria detestaban tanto a Inglaterra que hasta pensaron hacer el alemán el idioma oficial. Gracias a Dios que no, pero después dijeron, imagínate traducir todo eso y aprender alemán. Dijeron, pues no,
pero no mandaron, en la Constitución de Estados Unidos no está mandado el idioma. Quiere decir que aquí cualquier grupo que se ponga de acuerdo puede hacer una enmienda constitucional y establecer un idioma oficial, porque no lo hay. ¿De verdad? No lo hay. Bueno, pues ahí es donde podríamos entrar los hispanos y a lo mejor los Estados Unidos de ahora en adelante, pues se habla español. Bueno, ¿verdad? Del lobo un pelo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oiga, bueno, y en su opinión, para cerrar este tema, ¿cómo se resolvería el conflicto de la migración? No se va a resolver. No se va a resolver. De hecho, los estudios académicos demuestran que para el año 2020, la mayor parte de la población humana va a vivir en ciudades, no en la zona rural. Y en este momento la inmigración va a continuar porque sencillamente está en nuestra naturaleza en buscar mejores tierras. Y definitivamente si en tal sitio se gana mejor, se vive mejor, hay más oportunidades, allá vamos a ir, es normal, siempre ha ocurrido. El problema ocurre cuando se cierra el grupo a nuevas influencias. Eso fue lo que creó la caída del Imperio Romano. Porque todo el mundo, la gente dice, no, que el Imperio Romano y los bárbaros. No, ellos no querían acabar con el Imperio Romano. Querían irse para Roma porque se vivía mejor allá. Claro. Los romanos dijeron, ni locos. Cerraron la frontera y al final, ¿qué hicieron los bárbaros? Se armaron y acabaron con el imperio. Pero no fue porque lo detestaban, al contrario, era porque la vida era mejor en el Imperio Romano. En los Estados Unidos ocurre el mismo movimiento, siempre ha ocurrido. En Europa está ocurriendo en este momento, y es lo que mucha gente no se da cuenta. Estamos mirando solamente la inmigración que viene a través de la frontera de Tijuana, que no es totalmente mexicana, ¿eh? Ah, no, claro. Lo que pasa es que para Donald Trump también todas las personas que hablan español de Tijuana para abajo, para él son mexicanos, ¿no? Exactamente. O sea... Un problema muy peliagudo, déjame decirte. Hay una pregunta que hay que ver, que tal vez este señor no ha quemado un par de neuronas pensando en ello, es ¿qué vamos a hacer con los afroamericanos cuya migración fue forzada a este país? Porque son migrantes, pero fueron migrantes forzados. Entonces él está hablando de deportar a todos los emigrantes latinos. Ajá, sí. Entonces, ¿qué va a hacer? Es que esa es la duda, porque bueno, una cosa, él menciona la deportación de los migrantes, pero después hace hincapié en los hispanos, en los latinos. Pero en un principio él decía de los indocumentados, llámese chinos, llámese afroamericanos, llámese hispanos, llámese europeos ilegales, ¿no? Que estén ilegales en este país. Pero entonces después es donde viene toda esa controversia racial hacia el hispano. Pero traigo acá el caso de los afroamericanos por una razón muy simple. Él está hablando también de negarle la ciudadanía a los hijos de migrantes ilegales nacidos en este país, lo cual va a crear un gran problema. Te explico por qué. La enmienda 14 a la Constitución norteamericana se creó para darle la ciudadanía a los afroamericanos, para negar el derecho de ciudadanía a los hijos de inmigrantes. Habría que derogar la enmienda 14, lo cual crearía que todos los afroamericanos serían en ese momento ilegales, porque esa fue la enmienda que les dio la ciudadanía. Por lo tanto, el problema es más peliagudo lo que este señor está hablando. O sea, él está dejando que su boca corra más que su mente, si es que la tiene. Pero sí, no, totalmente, digo, y se creó para los afroamericanos, pero finalmente, digo, la Constitución es la Constitución y la enmienda 14 dice que cualquier persona nacida en territorio de los Estados Unidos es americano. Exactamente. Eso es lo que dice exactamente. No menciona, o sea, se creó para los afroamericanos, pero la enmienda 14 habla, o sea, no especifica. No. Cualquier persona nacida en territorio de los Estados Unidos es norteamericano. Por lo tanto, ¿cómo puede decir que va a correr a los hijos incluso de personas ilegales que nacieron en este país? No puede romper la Constitución así porque sí, es absurdo. Es completamente absurdo, pero el problema es que él no está hablando en términos constitucionales, está hablando de política y está hablando de lo que a él le gustaría. Y entonces son sus sueños, y como dice el refrán, algunos sueños son pesadillas, ¿no? Entonces, en realidad, este señor lo que está haciendo es una cosa sumamente interesante que hablábamos anteriormente, y es que está develando un problema de base que existe en el ethos de la nación norteamericana. Es decir, el problema de cómo se ve al otro. Claro. Y eso, y con todo lo malo que está diciendo,
con todas las barbaridades que está diciendo, con toda la irracionalidad de argumentos que está exponiendo, está creando y está presentando realmente la verdadera cara de la política nacional. Por lo tanto, lo que ha hecho es, vamos a pensar en una herida infectada. Lo que ha hecho es remover el vendaje, y decir, mire, esto es lo que está pasando. No intencionalmente. No, y le ha funcionado, pero como dice, o sea, está develando una hipocresía, no nada más política, doctor, porque también hemos sabido que a raíz de todas estas declaraciones, pues han subido en las encuestas. El señor está en primer lugar en las encuestas, y ¿esto qué quiere decir? Que efectivamente está develando la hipocresía de lo que se viene cubriendo, ¿verdad? Con algunas, de pronto, grupos de apoyo, con algunas instituciones que se dedican supuestamente a proteger a los inmigrantes. Y esto que está diciendo es algo sumamente interesante, porque él es el que se atrevió a hablar y a decir lo que no quiere, aunque constitucionalmente no sea aceptable, pero bueno, eso es lo que piensa. Y al subir en las encuestas, lo único que está revelando es que efectivamente la mayoría de la gente quiere sacar a los hispanos. Hay gente que le gusta lo que está oyendo. Y por supuesto, no podemos cargar contra todo el mundo. Hay personas que están insultadas, hay personas que están completamente escandalizadas, pero sus voces, sorpresivamente, no se oyen tanto. Claro. Entonces tenemos un problema, y es un problema serio, y es el problema de compromiso. Y aquí no es el problema solamente con los mexicanos, es el problema con todo el mundo, el gran porcentaje de la población norteamericana que sencillamente es inmigrante. El que no emigró, por ejemplo, tenemos asociaciones como las hijas de Plymouth, que son la gente que vino, que no fueron invitados, a ellos nadie los invitó a venir aquí, ¿verdad? A nadie invitó a los europeos a quedarse aquí, nadie invitó a nadie, sencillamente llegaron y se quedaron. Y definitivamente ha sido así todo el tiempo. Todos los países siempre han tenido sus fronteras, siempre han tratado de controlar esa migración. Hay gente que lo ha hecho en términos étnicos, hay gente que lo ha hecho en términos de regiones, pero ¿cuál es el gran problema que está teniendo los Estados Unidos? El gran problema es de que es parte de un hemisferio. Y entonces, ¿cómo se controla eso? Bueno, tenemos el gran problema de que ¿quieres parar la inmigración? Pues vamos a tener que tratar de elevar el estándar de vida en todas las naciones al sur de la frontera, de manera tal de que entonces nadie vea la necesidad de emigrar. Exacto. Pero eso iría en contra de los grandes intereses multinacionales que les conviene mano de obra barata. ¡Claro! Es el cuento de nunca acabar. Exactamente. Mira, han hecho a raíz de todo esto, pues ya saben, memes, han hecho farsas, historias donde muestran una realidad muy, muy verdadera. De verdad, vas pasando por una calle y está el electricista arreglando tus semáforos, está el que te hace las carreteras, está el que te está limpiando las ventanas, la nana que está cuidando a los hijos. O sea, de verdad, somos una sociedad que efectivamente, como bien lo dice doctor, o sea, no es que ni todos seamos tan buenos ni todos seamos tan malos. Yo creo que se tiene que encontrar una forma adecuada. O sea, mientras uno emigre a un país cualquiera, si es aquí el país de, como dicen, el sueño americano, si es a Europa, si es a Sudamérica, el chiste yo creo que sería no romper las reglas. ¿No? O sea, no ir y abusar de lo que te da ese país, ¿no? Pero así como no, hay gente que también es muy trabajadora, también hay gente que aporta mucho a este país, también hay gente que hace cosas grandes para los Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que llegar. Ahora, ojo, no se me vayan a asustar, que Donald Trump apenas está siendo candidato, y obviamente para poder hacer todas esas cosas que dice y podernos sacar a los 11 millones de mexicanos o de latinos que estamos aquí, que serían, yo creo que tendría que sacar como a todo Florida de aquí del país. Ay, por Dios. Bueno, mira, en realidad yo creo que... Todavía falta para eso, tendría que cambiar la constitución, o sea, no se me vayan a espantar. No, absolutamente. Yo creo que Calderón de la Barca lo dijo mejor en el siglo XVI, cuando dijo que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Totalmente de acuerdo, doctor. Pues muchísimas gracias, Encantado. de verdad un placer, y bueno, pues lo esperamos después para otros temas igual o más interesantes que este señor, ¿verdad? Gracias. Regresamos, vamos a ir a una pausa.